Hola, bienvenidos a este especial de Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. En los últimos días, una ola de refugiados y solicitantes de asilo que intenta cruzar hacia Europa se concentra en la frontera greco-turca. La movilización se da después de que Turquía abrió sus puertas para presionar a los países de la Unión Europea a que tomen acciones en el conflicto sirio. Europa teme una nueva ola de refugiados mientras Grecia hace lo propio para evitarles el paso y Turquía los impulsa a que abandonen su país. La crisis humanitaria aumenta y ni Ankara ni Atenas asumen responsabilidades. France 24 en español está al lado y lado de la frontera con Adrià Rocha desde Edirne, frontera terrestre en Grecia con Turquía, e Irene Sabio en la isla griega de Lesbos. Los migrantes allí son los protagonistas y están en la primera línea de una tensión geopolítica que se agudiza. En el lado turco de esta frontera caminan algunos migrantes. En el de Grecia, agentes responden con gases lacrimógenos ante su intento por cruzar hacia Europa. La policía turca los incita a seguir. El anuncio del presidente turco de no bloquear su paso hacia Europa les dio nuevas esperanzas. No nos importa lo que digan, ya sean países árabes o países europeos. Solo queremos una solución. ¿A dónde podemos ir? Ya no tenemos hogar ni trabajo, no queremos nada. Lo único que queremos es seguridad. Estos civiles, parte de los 3,6 millones de refugiados sirios que están en Turquía, son usados como un mecanismo para presionar a Europa. Francia, Italia, Holanda, Turquía y Siria se enfrentan en la región de Idlib, último bastión de los que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad. Una ofensiva que ha dejado militares muertos y heridos y más de 900.000 desplazados. Ankara apoya a rebeldes sirios, mientras Moscú respalda al gobierno de al-Assad. Y la tensión ha escalado recientemente. Turquía le pidió apoyo a la OTAN, que se resiste a darlo, y como medida de presión, el gobierno turco abrió la frontera a los refugiados. Una frontera que servía de muro de contención en su viaje hacia Europa gracias a un pacto firmado en 2016. Ahora, miles de refugiados de la guerra en Siria se han convertido en peones de este juego geopolítico. Es muy triste que veamos nuevamente a seres humanos tratados como un arma política, como una herramienta para la política, y eso es nuevamente inaceptable. Y en protagonistas de una tragedia humanitaria. Estamos presenciando muchas violaciones de derechos humanos, muchas violaciones a los derechos de migración y reclamamos proteger sus derechos internacionales. El éxodo también se vive por la frontera marítima. Otros miles intentan llegar a la isla griega de Lesbos. Estamos tratando de cruzar a Grecia. Nos quedamos aquí en el frío por 2 noches. No tenemos nada, no hay comida. Los niños tienen hambre. Estamos esperando para cruzar. La gente dice que los griegos no lo permiten y están disparando al agua, a los botes. Van a asesinar mucha gente. Para los que han logrado llegar a Lesbos, todo es incierto. El gobierno griego ha dispuesto un buque militar y un cuartel para albergarlos. La situación se desborda. La población local protesta contra la migración. Agolpados en la frontera greco-turca o en la isla de Lesbos. Miles de adultos, mujeres y niños son las grandes víctimas de este enfrentamiento geopolítico entre Turquía, Siria, Rusia y la Unión Europea. En la frontera terrestre entre Turquía y Grecia está nuestro enviado especial Adrià Rocha. A él le preguntamos cómo es que se llega a este punto en el que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo quedan en medio del conflicto.
Este punto, la puerta de Pasar Culé, ha sido el sitio más caliente en el que ha ocurrido esta última crisis de refugiados entre Turquía y Grecia, la primera de gran magnitud, de una magnitud especial, después de que Erdogan firmase con la Unión Europea en 2016 un acuerdo según el cual la Unión Europea se comprometía a darle 6.000 millones de euros a Turquía a cambio de que Turquía bloquease el flujo migratorio, sobre todo a las islas grecias, pero también en este punto. Antes de ese acuerdo migratorio, antes de que aquí se estableciese una valla en el puesto fronterizo en que separa la frontera terrestre entre Turquía y Grecia, por aquí pasaban la mayoría de refugiados en unos campos que quedan ahí detrás. Después, en 2012, Grecia construyó una valla para pararlo, lo que creó que el flujo migratorio desde Asia y desde Oriente Medio hacia Europa pasase de la parte del río y de la parte del terrestre aquí hacia las islas. Desde entonces nunca había habido un flujo tan grande de gente que ha venido hasta aquí hasta hace 2 semanas. Entonces Erdogan dijo que abría la frontera, que permitiría que los refugiados pudiesen cruzar hacia Europa y que no haría nada para pararles. La policía griega, sin embargo, durante estos últimos días, a base de muchos gases lacrimógenos y devoluciones en calientes, lo ha conseguido. Pese a los bloqueos en la frontera, algunos lograron pisar Europa. Las versiones sobre ellos son contradictorias. ¿Cuál es la situación real de lo que pasa del otro lado en Grecia con los refugiados? Adrián Rocha nos explica. Pues cuando la policía griega detiene a las personas que han podido cruzar por aquí o por todo el tramo del río Ebros que separa la frontera entre Turquía y Grecia, nos explicaban muchos refugiados, varias decenas de ellos durante todos los días en los que hemos podido estar aquí en la frontera terrestre, que la policía griega al atraparlos en territorio griego, dentro del territorio europeo, les cogía primero los teléfonos, les cogían el dinero, les quitaban los cinturones y los cordones de los zapatos, en algunos casos les pegaban varias palizas y después o les forzaban a volver nadando a través del río en algunos casos, sobre todo los primeros días, o después los devolvían forzosamente hasta el lado turco. Lo que ha hecho Grecia, de hecho, es bloquear el sistema de asilo del país desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo y no permitir que nadie de la gente que ha podido entrar por esta frontera terrestre durante los últimos días pueda llegar a quedarse dentro de Grecia. Y no solo ha sido eso, me he encontrado personalmente con el caso de un joven sirio que estuvo durante un año y 2 meses viviendo en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos. Consiguió que las autoridades griegas hace 6 meses lo traspasasen a Salónica, a la segunda mayor ciudad del país, y este fin de semana pasado, el anterior, cuando empezó esta crisis migratoria, me explicó él personalmente que la policía griega le atrapó, le destruyó parte de sus papeles, algunos de los partes de papeles de asilo aún los tenía en su mano, me los enseñó a mí personalmente, se lo destruyeron casi todo, le pusieron dentro de un autobús y 2 días después estaba ilegalmente devuelto a Turquía. La atención en esta crisis migratoria se concentra también al otro lado del mar Egeo, en Lesbos, la puerta de Europa que más que una esperanza es un infierno para los que huyen. Allí está nuestra enviada especial Irene Sabio, a quien le consultamos sobre lo que pasa hoy en una isla desbordada por la llegada de los refugiados. Pues la verdad, Juliette, es que la situación aquí en la isla de Lesbos, en el Mediterráneo Oriental, es dramática. Hemos visto en el campo de refugiados de Moria a niños, a muchísimos niños, a mujeres embarazadas, ancianas, vivir en medio de basuras, hacinados, sin condiciones de higiene. Y también hay violaciones del derecho internacional, porque no hay que olvidar que esta semana el gobierno griego decidió suspender las solicitudes de asilo por un mes, en una situación que considera de emergencia. Esto significa que los últimos llegados a esta isla, después del 1 de marzo, han sido embarcados en un buque de la Armada griega y allí estarán en este buque hasta ser trasladados al continente griego, donde luego serán ingresados en una cárcel, un cuartel militar en el norte de Grecia, en la frontera con Bulgaria. La intención del gobierno griego, que los considera irregulares, es la luego de expulsarlos, aunque todavía no sabemos cómo lo harán y sobre todo a dónde los expulsarán, puesto que muchos de estos migrantes provienen de países en guerra como Siria, Afganistán y también países de África subsahariana. La verdad es que esta situación preocupa muchísimo, sobre todo a las ONGs y a las organizaciones internacionales, también a la ONU, que ha expresado su rechazo a que se
se suspendan los convenios de Ginebra y los estatutos de refugiado, algo que está ocurriendo aquí, en Europa, en el viejo continente, donde estos acuerdos fueron firmados hace más de medio siglo. Lesbos recibe y acoge a miles de refugiados y sus habitantes reaccionan a su llegada. Irene Sabio ha sido testigo de la respuesta de los griegos. Lo que hemos visto esta semana es una isla muy dividida. Hemos estado, por ejemplo, en el norte de la isla, en una zona donde generalmente llegan los botes de los refugiados procedentes de Turquía, en la localidad de Skala. Y allí los pescadores de la zona se siguen mostrando solidarios con los migrantes. Nos han contado que si fuera necesario seguirían rescatando y ayudando a la Guardia Costera griega en los rescates a los refugiados. Sin embargo, y esto es lo preocupante, también hemos visto a grupos de radicales montados en moto, vestidos de negro y que han aparecido en las calles de los barrios de la localidad de esta isla y han agredido a periodistas, a ONGs, a voluntarios y cooperantes. Según nos explican, esto se debe a que estas personas creen que estas organizaciones atraen a más migrantes, algo que también es alimentado y fomentado por cierta retórica política extremista que circula en Grecia. La incógnita es cómo reaccionará y cómo actuará sobre todo la Unión Europea ante estas tensiones que dominan en esta isla y sobre todo ¿qué pasará después de que los medios de comunicación, los periodistas, nos vayamos de aquí? Y precisamente esa es una pregunta que también se hacen organizaciones de derechos humanos ante la incertidumbre sobre lo que pasará con los miles que están en medio de este conflicto geopolítico una vez que la atención disminuya en la frontera. Irene Sabio y Adrià Rocha continuarán en esta zona para detallar el avance de la crisis. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga conectado con más información en France 24 y France24.com.